Buenos días a todos los asistentes a este interesante webinar. Buenos días a los que están aquí en América y buenas tardes a los que están en España y el resto de Europa. Agradecemos la invitación que nos extienden desde Energear para moderar este interesante webinar, donde hablaremos sobre el desarrollo de proyectos renovables en República Dominicana, los retos y las oportunidades. Como saben, la República Dominicana cuenta con excelentes condiciones y recursos para el desarrollo de proyectos de energía renovable. Y la protección al medio ambiente y la descarbonización son pilares de la Estrategia Nacional de Desarrollo, así como de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Importamos el 100% de los combustibles que necesitamos para nuestras actividades económicas y el sector energía es el responsable del 61% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y nuestra vulnerabilidad en cuanto al cambio climático es extremadamente alta. Somos el país número 11 en cuanto a vulnerabilidad, por lo cual debemos enfocar nuestra energía en promover el desarrollo de proyectos renovables, aumentar lo que es la seguridad energética y reducir la importación de combustibles. También tenemos metas para el 2025 de alcanzar el 25% de generación en energía renovable y un 32% para el 2030. En el día de hoy me hago acompañar de expositores con mucha experiencia y muy calificados que representan empresas líderes tanto en Centroamérica como en el Caribe. Nos acompaña César Santos, quien es el socio gerente de Magnetar Global Partner, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector energético, laborando en empresas como Putney Capital Management, Jaina y San Pedro Bioenergy. Y fue gerente de desarrollo y construcción de los primeros parques eólicos en República Dominicana y también de la primera central de cogeneración con biomasa interconectada al CENI. También nos acompaña Enrique de Ramón, quien tiene más de 14 años de experiencias en roles de liderazgo en el sector de las energías renovables, centrado en inversiones de capital privado en Europa y América Latina. Es director de desarrollo de negocios para México, Centroamérica y el Caribe en AES, una compañía eléctrica de Global Fortune 500, y antes de unirse a AES fue director general en América Latina de Solar Century, compañía solar de líder mundial, donde fue responsable del desarrollo y construcción solar a escala de servicios públicos en toda la región. Bienvenido, Enrique. También nos acompaña Michelle Abreu Vargas, quien es la directora del Departamento de Energía e Infraestructura de la firma de consultoría OMG. Tiene 14 años de experiencia en el sector y ha tenido la oportunidad de asesorar a clientes locales e internacionales, tanto en el desarrollo público como privado, con la ejecución de interesantes proyectos de negocios e inversión, así como en diversas transacciones de project finance, fusiones y adquisiciones, private equity y ofertas públicas de valores. Y también nos acompaña el señor Alfonso Rodríguez, quien es gerente general y socio fundador de Soventix Caribbean, lidera la estrategia de ventas y desarrollo del grupo en el Caribe y Centroamérica. Ya en República Dominicana han construido y operan más de 48 megawatts pico y ha desarrollado más de 130 megavatios picos en 3 proyectos de energía solar fotovoltaica, que son Monte Plata Solar, la primera central fotovoltaica que se interconectó al CENI con 30 megavatios, ahora va a una segunda fase de ampliación y el proyecto Bahía Sol, que está en construcción. Su experiencia se centra fundamentalmente en el desarrollo de proyectos de generación de energía renovable, eficiencia energética y sostenibilidad ambiental. Ha colaborado con diferentes empresas multinacionales en Europa, Asia, Estados Unidos y América Latina promoviendo proyectos de desarrollo sostenible. Como pueden ver, ya aquí tenemos un grupo de expertos con quien estaremos hablando sobre los diferentes opciones de los retos y oportunidades en el desarrollo de proyectos de energía renovable. Iniciaremos con César. César, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Marvin. Gracias a ti, a Energear y a Sofer por la invitación. Bien, gracias a ti por acceder a la invitación que te hacemos. Vemos cómo la demanda de energía en el sector en República Dominicana crece anualmente entre un 3 y un 5%, bien estimulada por lo que es el crecimiento del PIB en el país, donde hay un alto grado de correlación, cerca de un 94% entre el PIB y la energía. Pero también vemos como últimamente vemos un escenario distinto, ¿no? Donde la demanda se ha reducido, los precios de generación también han bajado porque los precios de los combustibles están bien bajos
a precios jamás vistos. Y quisiera preguntarte, tomando las energías renovables como eje central para dinamizar la economía, ¿cómo entiendes que podemos rentabilizar el modelo de negocio? ¿Y cómo ves tú el estatus de las concesiones definitivas y profesionales y provisionales para incentivar el desarrollo de proyectos? Tienes la palabra, César. Gracias, Marvin. Mira, esa pregunta es una pregunta interesante. Por su naturaleza, esa pregunta no tiene una respuesta lineal, lleva una respuesta dinámica, porque toca transversalmente todos los ejes de la economía, y citamos tres importantes como son el económico, el social y el ambiental, por hablar de energía renovable. Entonces, respetando toda la ciencia del saber que hay detrás de esto y los profesionales, yo voy a tratar de, primero hay que citar algo, hay que esperar ver la evolución de post-COVID. El COVID es un tema puntual que llega y va a generar un impacto económico, pero hay que tratar de, en vez de yo presentar una solución, voy a tratar de presentar algunos hechos que pueden ayudar en el análisis de cómo llegar a esa respuesta dinámica, transversal, que toca los ejes sociales. Entonces, de las variables que habría que tomar en cuenta para analizar cómo adecuar un nuevo modelo de negocio con renovables que pueda ser más rentable para el sector, para el país y para los stakeholders envueltos en el proceso. Tenemos primero, como tú citas, el precio del combustible es un tema, una variable importante en el mercado dominicano. El mercado dominicano es un mercado que es un mercado marginalista por su precio, un mercado marca precios spot, o sea, el costo del combustible marca e impacta de forma directa los precios. Tenemos el tema de la evolución de la demanda, que es algo que, como tú bien citas, si no hay demanda, no hay generación, no hay distribución, no hay transmisión, se queda un mercado estático. Y aquí estamos viendo cómo crecer hacia renovables. El tema de la disponibilidad del sistema en su conjunto. Y esto lo hablo porque no solamente por la generación, volvemos a lo mismo, es al final lo que estamos es sirviendo energía para transformaciones. Entonces hay que verlo desde la óptica de generación, transmisión y distribución. Por estar en el mundo entero enfrenta el tema del cambio climático, pero la región Caribe específicamente tiene algunos elementos puntuales de eventos climáticos, como pueden ser los huracanes y terremotos, y para no abundar mucho de eso podemos citar dos casos. Caso Puerto Rico, huracán, infraestructura, resiliencia; caso Haití, terremoto, infraestructura, resiliencia. Adicional a eso, como hablamos de disponibilidad, no podemos dejar de mencionar el tema de las redes. La congestión que hoy tenemos en redes se está manejando, pero un crecimiento de demanda, como te dije, hay que esperar a ver cómo evoluciona por todas las externalidades que tiene, pero la congestión en las redes hay que manejarla, la topología de las redes hay que manejarla. Normalmente las renovables están en punto diverso. No es lo mismo que el criterio de diseño de una térmica, que tú necesitas el combustible primario y ciertas variables para desarrollar, y es el tema de radial versus mallado, que da confiabilidad, la situación socioeconómica, que afecta a la demanda, y la situación geopolítica global y regional, que afecta el tema de precios y tecnología. Precios, como vimos, los precios no dependen directamente de lo que participamos en el mercado desarrollado, en más upstream, y el tema de logística de compra. ¿Por qué? Cito, China es uno de los mayores proveedores del mundo, entonces si hay un problema de logística y no puede llegar la tecnología, te encarece los precios y te cambia el modelo. Todo esto sin dejar de un lado el impacto de riesgo de inversión de mediano y largo plazo, el costo del dinero, que es importante. Por eso vemos que se desarrollan precios y proyectos de diferentes formas en diferentes partes del mundo, porque tiene diferentes costos de dinero. Tasas de préstamo que varían, depende del mercado, región o país, y retorno de inversionistas que van a exigir, depende del riesgo que vean. También va a depender de la oferta de estabilidad de inversión del país o la región. Y aquí hablo de República Dominicana como parte de ese análisis. Seguridad jurídica, condiciones de mercado, señales de precio, estabilidad social, entre otros. Dicho todo eso, son variables que hay que tomar en cuenta para esa famosa respuesta. Vamos a un evento post-COVID, para no agotar el tiempo hablando de cuál va a ser el impacto. En un evento post-COVID, donde tenemos ya toda esta variable, se debe rentar la realidad de que, al igual que otras tecnologías, la renovable, desde el punto de vista del ciclo de inversión, de la regulación y de la operación,
son parte de lo que podemos denominar disrupción del mercado. Y es disrupción del mercado porque el hecho de llegar a ese tipo de tecnología diferente cambia las reglas de juego, cambia las reglas, el criterio de diseño y de operación. ¿Por qué? Porque el modelo eléctrico tradicional que todos conocemos, en base al cual hacemos los modelos financieros, analizamos inversión, analizamos regulación, servicio y calidad, es el mismo modelo tradicional desde cuando Tesla, generación, transmisión y distribución, y esa es la realidad mundial. Ese hecho históricamente ha hecho que el sector ha querido insertar una tecnología renovable variable dentro de un mercado tecnológico que tiene una base en energía térmica de potencia firme, lo cual no es la naturaleza tecnológica de las energías renovables, variables. Dicho esto, de otro punto de vista, se ha querido insertar una tecnología bajo leyes y normativas de naturaleza de un parque hidrotérmico que opera y se gestiona de forma distinta. Esto trae como resultado el hecho de que hemos forzado el modelo de negocio de una tecnología para que entre a operar en base a la regulación, los lineamientos, los criterios de diseño y el marco de inversión distinto a su naturaleza tecnológica. Adicional a que en el pasado había un componente relevante de madurez tecnológica, economía de escala, del desarrollo mismo, que es un tema económico de la curva de desarrollo tecnológico e innovación. De aquí se derivan, de esta diferencia se deriva todo el tema de marco de apoyo, incentivo y ayuda que hemos visto mundialmente. Entonces, eso como resultado, en el modelo de negocio, trae unas señales equivocadas, tanto de operación como provocando a los participantes del mercado una carrera acelerada para rentabilizar un modelo que simplemente no es el adecuado para los nuevos tiempos y la nueva realidad tecnológica del sector eléctrico. Por ejemplo, el mercado marca en algunos mercados internacionales, y aquí se está viendo una caída de precios, uno marca unos precios o unas señales de precios que son incoherentes con la realidad de la transformación energética del mercado. Toda la transformación energética para producir electricidad tiene un costo. Entonces, de la óptica de generación, si excluimos transmisión y distribución, porque si te venden a 0 y tú vendes a 10, tu modelo de ese punto de vista es rentable. Pero desde la óptica de transformación, que es la generación, ninguna transformación cuesta 0, porque la energía de forma básica se transforma. Tú no tienes un 0, no es cierto que tú tienes un 0 de valor. Es un tema de todo este seguimiento que estamos hablando. Por ejemplo, la renovable. Primero, no es verdad que cuesta 0 un kilovatio en la red. Segundo, solamente la pérdida de transformación te cuestan algo. Segundo, las renovables sí aportan potencia. No bajo el concepto técnico-económico del criterio de diseño de la potencia firme, pero sí físicamente aportan potencia de forma variable. Entonces, todo eso hace que las renovables adicional aportan seguridad e independencia energética, que esto trae consigo externalidades económicas positivas para los sectores y para el país. Entonces, resumiendo todas estas variables, que son un análisis dinámico complejo, que trata de buscar una respuesta simple, que no es simple, sino una respuesta llana. ¿Cómo se puede rentabilizar el modelo de negocio? Mira, enfrentando la resistencia al cambio. O sea, cada tecnología nueva tiene su propia naturaleza. Entonces, para eso hay que dejar la práctica habitual, que ya se entiende natural en los ciclos de regulación, que primero llega la tecnología y después llega la regulación. Entonces, cuando tú tienes la regulación que tú quieres, ya está obsoleta la tecnología. Ese ciclo hay que romperlo para poder enfrentar resistencia al cambio de ese ciclo. Gestionando el tema como lo que es hay que buscar un modelo nuevo, con una tecnología nueva, y tú tienes que tener lo que tú tienes maduro como un bloque de la solución y lo otro tú lo tienes como tu bloque y tú en conjunto, consolidado, llegas a una respuesta más óptima. Hacer un modelo que te acorde a los tiempos. Tenemos los 3 ejes de digitalización, descarbonización y el tema de descentralización, que es literalmente un eje central de los manufactureros y de los mercados. El European Green Deal tiene renovable, eficiencia energética y movilidad eléctrica como parte de su eje central de dinamismo económico, y analizar de forma holística el ahorro que traen las renovables, la bajada de precio, pero para cumplir con la meta de emisiones, el tema de un ambiente adecuado de inversión y por ende actualizar el marco regulatorio, que ya vi que Ángel Cano y el grupo lo está diciendo. Todo esto desde un punto de vista de las externalidades sociales, económicas y ambientales, que son el eje de la sostenibilidad, que son prácticamente el modelo económico que apoya la renovable. Excelente, muy de acuerdo con lo que planteas, sobre todo con el tema de la
adaptación de la norma para un esquema en el cual permita mayor penetración de las energías renovables, tomando en cuenta sobre todo lo que es la flexibilidad y el uso de tecnología disruptiva. Y como tú bien comentas, o sea, la tecnología siempre está un paso adelante de la regulación. Y si bien estamos enfocados en un proceso de transición energética en el cual buscamos que penetre más energía renovable variable al sistema, pues también se deben adoptar los mecanismos, los estudios necesarios para promover ese uso de energía renovable, masificar lo que es la generación distribuida, disminuyendo la congestión de las redes, mejorando la calidad de la energía y también el bolsillo de cada uno de los dominicanos. Enrique, ¿cómo ves tú el impacto de la pandemia en cuanto al desarrollo de proyectos de energías renovables? O sea, hemos visto cómo estamos ahora en un escenario nuevo post-COVID, donde se ha reducido la demanda, pero eso también lo vemos como una oportunidad para acelerar lo que es la transición energética hacia un modelo que incluya más renovables y menos energía dependiente de combustible fósil. ¿Cómo lo ves tú y con tu experiencia en diferentes mercados? Bueno, Marín, antes que nada, muchas gracias por la invitación a todo el equipo de Energía. Yo creo que hay que separarlo en dos impactos, ¿no? Uno, el impacto directo que ha tenido en el desarrollo de proyectos, de todos los proyectos que están en curso, que digamos que es un impacto más sencillo de cuantificar, porque al final hay temas ligados a la logística de equipos para proyectos en construcción, las restricciones que ha habido a la construcción en República Dominicana y que de alguna forma todavía hay ciertas limitaciones, más que nada por protocolos de temas de seguridad y salud. Y el impacto directo que ha tenido también en la fase puramente de permisología y de estudios, ¿no? Durante este tiempo no se han podido hacer ningún estudio que tuviera una componente de sitio, como estudios de impacto ambiental o como cualquier estudio de geotécnico, topográfico. Como decía, ese para mí es un impacto muy acotado y sencillo porque al final se va a trasladar directamente en la entrada de operación comercial de los proyectos, ¿no? Si han sido 2 o 3 meses de retraso, va a desplazar un poco toda esa entrada de proyectos, que tampoco había tantísimos en construcción ahora mismo o en desarrollo, y es un impacto sencillo de cuantificar. La parte que creo que es un poco más complicada es cómo va a impactar o cómo va a afectar al desarrollo de las renovables el impacto del COVID en el sector eléctrico como tal, ¿no? Y ahí yo creo que habéis tocado, César y tú, algunos puntos importantes, ¿no? Ha habido un impacto importante en la demanda de energía en todos los países. Quizá Dominicana no ha sido el país más afectado desde ese punto de vista, pero sí se ha visto en toda Latinoamérica impactos fuertes de hasta 15 y 20% en la demanda, ¿no? Y el segundo punto que ha tenido mucho impacto, que también está en cierto modo derivado del parón económico que ha habido, es la bajada de los precios de combustibles. Yo creo que todos nos sorprendimos mucho cuando por un periodo muy pequeño de tiempo el precio del crudo se fue hasta por debajo de $30, creo que tocó como 37. Y lógicamente eso ha implicado un abaratamiento de todo lo que es la energía derivada de combustibles fósiles, ¿no? Ahora mismo creo que ese impacto es difícil de cuantificar. Yo realmente no creo que estemos en una fase post-COVID, creo que estamos en fase COVID, porque todavía está impactando directamente y no está 100% claro cómo va a ser realmente el post-COVID. Pero sí creo que va a tener un impacto importante, ¿no? Porque lo estamos viendo ya con muchos de los clientes o simplemente empresas del sector. Están viendo precios en Dominicana, han visto precios spot en torno a 40, incluso por debajo de $40,
que ahora parece que vuelven a repuntar un poco porque evidentemente República Dominicana tiene una componente importante del precio, como decía César, ligado al combustible fósil, ¿no? Al final las plantas que acaban marcando precio pues o derivan de gas o de crudo, ¿no? Y ese impacto creo que sí que de alguna forma está penalizando o va a penalizar, porque yo creo que ha quedado un poco la sensación en las empresas de que esos precios se pueden mantener a largo plazo, ¿no? Y el atractivo de cambiar de tecnología simplemente por el hecho de ser verde no es tan fuerte como si tienes un incentivo económico fuerte, ¿no? Como pasa si tienes el crudo un poco más alto. Entonces yo creo que en los próximos meses sí que vamos a notar cierta resistencia de clientes para contratarse a largo plazo con renovables o para sustituir su generación para tener renovables. Y por dos motivos. Primero, porque los precios de combustibles fósiles están o van a estar temporalmente atractivos. Y por el otro lado, porque las empresas, bueno, yo creo que se han dado cuenta de que pueden pasar este tipo de cosas que cambian un poco el esquema a todos los niveles, ¿no? Y de alguna forma creo que esto alimenta un poco la visión cortoplacista de algunos potenciales clientes, ¿no? Yo creo que esa es la parte que puede tener impacto más a largo plazo, ¿no? Y está ligado a cómo se recuperará la economía y sobre todo la demanda eléctrica de esta nueva situación, ¿no? Y cómo se va a restablecer la nueva normalidad que llaman. Así es, como comentas, estamos de acuerdo contigo. Nosotros aquí en República Dominicana hemos experimentado una reducción de la demanda en el mes de abril de cerca del 11.5-12%, porque con el tema del lockdown no tenemos turismo, o sea, la industria hotelera está cerrada, se pretende abrir a partir del 1 de julio, y también ha habido un paro importante en los demás sectores, como el sector de construcción, que mueve mucho el PIB, y las demás industrias del país. Pero también nosotros vemos cierto grado de optimismo en que el sector energía mueve la economía y que ahora más que nunca la gente necesita ahorrar y meterse en proyectos que le permitan ser eficientes en sus operaciones. El tema de que el petróleo y los combustibles hayan bajado es un tema del COVID, es un tema propio del COVID, un tema propio de oferta y demanda, pero ya vemos cómo se ha recuperado el precio. O sea, en un momento estuvo en menos 37, como comentas, pero ya al día de hoy lo ha recuperado al 100%. Está en $36 el barril. Entonces, apostar a un escenario con combustibles tan variables, si tú quitas esa variable de la ecuación, pues ya tú tendrías una generación limpia, segura y que puedes recuperar tu inversión en poco tiempo, en el corto plazo. Digamos, para un proyecto de generación distribuida, fácilmente en 3 años ya tú estás recuperando la inversión. O sea, yo lo veo como que aumentaría tal vez un poco la generación distribuida, tal vez baje un poco la construcción de grandes proyectos, pero no debemos olvidar de que hay un motor que nos impulsa a seguir adelante en este tipo de transición, que son los compromisos. O sea, los compromisos que tenemos ante las Naciones Unidas para descarbonizar la economía y también a nivel local, con el tema de la transición energética. O sea que ahí vemos realmente grandes oportunidades y que ya cuando se reactive la economía, pues se piense en lo que es hacerlo de forma green, ¿no? Tomando en cuenta lo que es la eficiencia energética, tal vez estimular la movilidad eléctrica para aumentar la demanda y junto con los proyectos renovables, que son los que van realmente a lograr que el ratio de emisiones baje en República Dominicana y seamos mucho más competitivos. Gracias, Enrique. Ahora vamos a pasar a Michelle. ¿Cómo estás, Michelle? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bien. Agradezco de verdad tu presencia aquí en este webinar y vamos a hablar un poco de lo que es la seguridad jurídica
para los proyectos de energía renovable en el país. Como bien sabes, contamos con un marco regulatorio que promueve lo que es las energías renovables en República Dominicana, amparados en la Ley 5707, y una serie de incentivos a la producción. Y también hay muchas entidades involucradas en el sector que debieran unificar su criterio para empujar la República Dominicana hacia el fin común, que es el de ser más competitivos, disminuir nuestra presión en la balanza de pagos y nuestra dependencia de los combustibles fósiles. ¿Cómo ves tú y cuáles retos y oportunidades ves para mejorar la fluidez en el desarrollo de proyectos, tanto utility scale como net metering? Y si ves también una posibilidad de que no solo que los proyectos no solo se enfoquen en PPA para el tema del financiamiento, sino de que se abra una ventana ahora con el tema de spot, o hacer una hibridación para, porque tradicionalmente el desarrollador del proyecto firma un PPA y se sienta a ver la producción y unos retornos basados en mientras más sol, bueno, mayor retorno, ¿no? Pero ahora hay un escenario variable. Todo ha cambiado a partir del escenario con el COVID y quisiera ver cómo lo ves tú. Bueno, Marvin, gracias por tu pregunta, bastante oportuna. Te diría, vamos a ver quizás los dos lados de la moneda, los temas de oportunidades y luego, bueno, vamos a empezar con los desafíos y luego las oportunidades para, digamos que, atender esos desafíos. Tú hablas de seguridad jurídica, hay varios elementos que creo que hay que tomar en cuenta. Uno de ellos es el tema de la permisología. Como tú mencionabas ahora, el sector tiene algo como quizás de un exceso de instituciones ahora mismo con competencias, algunas, digamos, duplicadas, con alguna duplicidad de competencias y no todas están alineadas hacia los mismos objetivos. Tenemos la participación, obviamente, de los reguladores, NE, CIE y el Ministerio de Energía y Minas, que está on top de esas instituciones, en todo este plan de transición energética, promover el desarrollo de renovables, pero también tenemos por el otro lado la parte comercial, que igual son entidades del gobierno, todo lo que son las distribuidoras y la CDEE. Entonces, que es la que al final del día es el off-taker de las renovables, como en su rol de agente, digamos, intermediario en la compra de energía con las distribuidoras. Aquí hay un elemento sustancial. Por un lado, en permisología, tenemos que definitivamente ver la manera de hacer más eficientes los procesos. Es un tema toma muchísimo tiempo para un proyecto, un desarrollador de un proyecto en República Dominicana, pues los tiempos son bastante largos, no son muy eficientes, hay demasiadas instituciones involucradas. Eso es un tema que debe de mejorarse. Ese es un tema, un desafío que tienen los desarrolladores de proyectos. Por otro lado, en la parte del off-taker, bueno, pues definitivamente el PPA. Tú mencionabas las instituciones financieras, la mayor parte de estos contratos, de estos proyectos, pues hacen project financing. Son muy pocos los proyectos que tienen un músculo propio o las entidades grandes, algunas multinacionales, para desarrollar un proyecto con sus propios fondos. A veces solamente por práctica y por el manejo de su modelo financiero también acceden al project financing. Y en este modelo de project financing, pues la banca local e internacional siempre te va a exigir un contrato de largo plazo que te asegure el flujo que va a repagar ese proyecto. También la banca tiene esta particularidad de que se apoya mucho en la misma calidad crediticia que tiene esta contraparte, que normalmente es el gobierno, y todavía por eso es tan necesario que un proyecto tenga el PPA. Hay una parte de la banca que ha ido evolucionando, lo que tú mencionas. Ayer lo mencionaba César, que son los bancos que están financiando Merchant, que es básicamente riesgo de mercado. Todavía estamos evolucionando hacia ahí. Yo tengo conocimiento de una que otra institución de banca local que ya está asumiendo proyectos que no tienen un PPA y que, bueno, que van a vender su energía al spot, asumiendo ese riesgo de mercado. Internacionalmente también algunas, pero todavía no hemos llegado ahí. Todavía es algo donde necesitamos apoyo del gobierno en el PPA. Y no solamente en que tú consigas o no un PPA, sino también, creo que algo que César mencionaba ahorita, de los modelos de negocio térmico y
y renovables, que no son el mismo, sino que te den un PPA con el precio que tú necesitas para poder, digamos que no solamente recibir un retorno de tu inversión, sino recuperar esa inversión, que no tiene un mismo ciclo de recuperación que la que tiene un térmico, ni tampoco la inversión es la misma. Cada tipo de energía requiere una inversión distinta, usa tecnologías distintas, tiene un payback diferente y por tanto los precios van a ser case by case. Entonces en esa parte necesitamos más apoyo del gobierno, digamos que hay una tendencia y es muy natural, evidentemente, hacia ir a precios más bajos. Pero aquí hay que dividir entre los precios más bajos que tú tratas de empujar en térmico y un incentivo que tú le estás dando a la inversión en renovables, donde tú tienes que hacer una curva y un esfuerzo hasta que el mercado se estabilice y muchas veces va a requerir un poquito un precio más alto. Entonces, eso es uno de los retos, los temas de PPA y permisología. Otra, ya se ha dicho mucho, el de infraestructura de transmisión. Definitivamente, por más incentivo que tengamos y vengan muchos desarrolladores de proyectos, no hay capacidad ahora mismo para recibir más energía. En muchos sectores o zonas del país geográficas no es posible sencillamente instalar más capacidad. En esa parte hay que trabajar bastante. Otro es la post-COVID, ya dándole un poquito de contexto. Hay un gran riesgo de que este efecto rebote que va a haber ahora para redinamizar la economía, termine carbonizando más y no descarbonizando. Que la inversión definitivamente se repunte, pues nos aleja un poquito de lo que es renovable, como creo que alguien mencionaba hace un momento en el otro panel. Algunas empresas dirán, bueno, no sé si invertir ahora en renovable, hacer inversiones que requieran menos CAPEX, menos inversiones. Eso puede pasar también. Y tú mencionabas algo de net metering. Yo creo que net metering tiene mucho que ver con temas de tecnología. Para que funcione, pues tiene que haber muchos elementos de componentes smart en el sistema. Y finalmente, en cuanto a las oportunidades, yo creo que la gran oportunidad aquí es la ley de alianza público-privada. Definitivamente lo veo desde el punto de vista legal, esa nueva ley es la gran oportunidad, porque va a permitir que el sector público y el privado se puedan unir. Por ejemplo, para el tema de infraestructura de transmisión, bueno, el gobierno no tiene a veces, la mayoría de las veces no tiene los fondos para poder construir estas infraestructuras en un plazo oportuno es muy común que el sector privado desee invertir, pero no tiene claro cuáles son las reglas para el retorno. Ustedes saben que en los proyectos la simple línea de transmisión que a veces es necesario para conectar con el punto nodal es toda una negociación de cómo yo recibo un retorno, porque hago la inversión, te entrego el activo a ti, gobierno, pero yo necesito un retorno. Y se ha hecho muy común el modelo del peaje, digamos. Pero estamos hablando de una línea de 345 donde tú necesitas, quizá con la ley de APP, formar un fideicomiso donde hay una inversión de varios proyectos que se quieren localizar en una zona específica y bueno, puedan de forma conjunta, por ejemplo, con el gobierno, pues crear una estructura que les permita hacer esa inversión ahí en infraestructura de transmisión. Otro es, ya lo mencionaron, es muy agradable saber que ya el regulador tiene un proyecto para una ventanilla única. Eso es una gran oportunidad para mejorar el tema de permisología. Eso ayudará un poquito a quizá eliminar de la ruta crítica del proceso de permisología aquellos procesos que no sean necesarios, que sean duplicados y donde las entidades tienen quizá se puedan unir en un solo procedimiento y no haya que ir a diferentes instancias separadas. Y finalmente, el gobierno ya ha dicho que va a hacer una licitación de PPAs. Este es el momento de que pongan las reglas claras, porque venimos de, digamos, unos 7, 15 años de estos PPA negociados de grado a grado, porque ha habido un entendimiento, una interpretación de la ley de que eso es así como puede realizarse, pero ahora viene una licitación y uno se queda en una incertidumbre. Bueno, pero ¿cuáles son las reglas? Entonces creo que ahora es el momento con esa licitación de que se establezca un reglamento para cómo se van a licitar, que para térmicos siempre ha estado muy claro, si van a haber reglas distintas en cuanto a precio, que es muy importante. Esta es la gran oportunidad, ahora que se va a reglamentar todo ese proceso. Te diría que, y por último, bueno, se espera que va a haber una reforma fiscal, sea cual sea el gobierno que viene ahora. Es el momento de revisar
si nuestra estructura de incentivos es la adecuada o debe de mejorarse de alguna manera. Así que eso serían lo que veo como son desafíos y oportunidades. Estoy muy de acuerdo contigo en ese sentido. Es un momento oportuno para hacer revisión de nuestro marco regulatorio, atendiendo que es muy probable que venga una reforma fiscal, independientemente de las autoridades que entren ahora en el nuevo cuatrenio. Gracias, Michelle, muy oportunas tus aclaraciones, y ahora vamos a pasar con Alfonso. Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días, Marvin. Buenos Muy bien, días. gracias. Tomando notas, que va a ir para largo esto. Sí. Tú que tienes una visión del mercado, tanto en generación distribuida como en el mercado eléctrico mayorista, que participas con Monteplata Solar, ahora con la fase 2, y también en generación distribuida con los proyectos a través de Soventix. ¿Cómo ves tú el mercado en los próximos 3 a 5 años, atendiendo a las necesidades que tiene el sector renovable? Siempre hablamos de muchos intereses que se manejan, tanto en el sector generación, distribución, pero sin olvidar lo que son los usuarios, ¿no? Que siempre están buscando ser más competitivos en sus operaciones. Así que me gustaría tener una visión tuya como último participante, pero no menos importante, en esta sesión. Tienen la palabra. Gracias, Marvin. Buenos días a todos. Muchas gracias a Energier y a Sofer por la participación en el evento. Hay un montón de temas que comentar. A ver, voy a empezar con la última pregunta e intentar enlazar. Yo empezaría, cuando veo una visión de 3 a 5 años, pues esta visión va a depender mucho de qué rol quiere jugar el Estado, ¿no? ¿Queremos seguir con un modelo que está totalmente obsoleto? ¿O queremos adaptarnos a la realidad que hoy existe? César comentaba una cosa, bueno, varias cosas, pero muy interesante era al final. Nosotros estamos intentando trabajar con un traje del año pasado, del siglo pasado, perdona. Entonces, centrado en un modelo en el que quizá el Estado debía ejercer un rol principal. Hoy el Estado está en generación, transmisión, distribución, regulación y fiscalización de la misma, y basado en un modelo en el que hay plantas térmicas grandes, necesarias en su momento para poder tener un sistema estable, plantas térmicas más pequeñas para poder entregar servicios a la red de manera más rápida, y una red de transmisión que en el caso de la República Dominicana radial en su mayoría, y se está intentando mallar de alguna manera. Yo creo que lo primero sería ver qué es lo que tenemos hoy, qué está ocurriendo en el mundo y qué va a ocurrir en el mundo de manera inevitable, da igual la posición que uno quiera tomar. Entonces, si estamos viendo que realmente estamos yendo hacia... estamos en una etapa, como decía César, digitalización, descarbonización, descentralización, pues si la regulación no se pone, no prevé esto y no se define, no es más flexible y es capaz de evolucionar con la tecnología e incluso anticiparse un poquito, va a haber muchísimos daños colaterales. Hoy es el dominicano promedio. El dominicano promedio financia una red de transmisión y de distribución, una generación térmica que el combustible está exonerado del pago de impuestos y es el mayor costo en la generación que hay hoy en día. Y bueno, que el Estado obviamente regule es muy normal. La cosa es cómo debe regular, si a lo mejor tiene que ser más independiente. Hoy esa independencia es imposible, al final. Es imposible. Si el Estado participa en todas las ramas, es imposible que el regulador sea independiente. No es criticado ni esta administración ni la anterior. Es que la estructura como tal, el armazón, no funciona. O no puede funcionar bien. Puede funcionar todo lo bien que el diseño actual le permite, no más. Entonces, ¿qué queremos hacer? Si queremos seguir un escenario de triple D, digitalización, descarbonización y descentralización, pues el marco regulatorio se tiene que adaptar.
El negocio, por ejemplo, de la distribuidora se tiene que adaptar. La distribuidora al final lo que gestiona es una infraestructura, como si fuera una autopista. Entonces, muy bien, pues si se paga un peaje, se paga un peaje. Hoy, ese escenario pues no se adapta a la realidad. Ahora mismo una persona que quiera generar en su casa con energía solar fotovoltaica se va a ver restringida debido al marco regulatorio que existente. Es normal que esa restricción exista en esa época de conflicto. El problema viene cuando lo arrastramos y no queremos cambiarlo. Ese es el problema. Ahí siempre va a pagar el dominicano, sea a través de sus impuestos, sea a través de su salud, porque se está promoviendo un modelo de generación de centrales térmicas con combustible fósil, o a través de la calidad del servicio, que eso al final repercute en su bolsillo, sea en industria o en su casa. Entonces, lo primero sería pues ese pacto del que se hablaba en el anterior webinar, en la anterior charla, pues cómo va a ser, ¿no? Se van a adaptar un poquito las reglas actuales y entonces seguimos con ese lastre que es tan costoso, o intentamos adaptarnos. Yo creo que la República Dominicana es de esos países al que le cuesta más que a otros. No le cuesta más que a otros esto. La República Dominicana, la inversión que tiene en generación de energía primaria pues no es especialmente buena por la situación que tiene. No hay hidrocarburos accesibles de manera fácil, no hay carbón accesible de manera fácil o de calidad. Todo se tiene que importar y generar ese dólar es costosísimo. Y yo siempre digo lo mismo en todos los sitios. El dólar de la República Dominicana le cuesta muchísimo. Exportarlo es un despropósito. Si existe otra alternativa, ¿no? Entonces, yo creo que para definir ese objetivo a largo plazo, que yo creo que el COVID no debería cambiarlo. El COVID es un bache durísimo, además que puede tener unas consecuencias personales brutales, pero la realidad sigue siendo la misma, ¿no? Es seguir importando energía primaria, seguir contaminando y cuando hay una alternativa que en principio debería ser más rentable. El costo real es muy importante, el costo real para el Estado, el costo real para el dominicano, ¿no? Yo me acuerdo de cuando empezamos a hablar de generación distribuida, pues César, corrígeme por favor, que seguro que ese número te lo conoces mejor que yo, pero yo creo que era que por cada dólar que se exoneraba para generación distribuida el Estado se ahorraba 3,5, ¿verdad? Estaba por ahí la cifra, yo creo. Entonces, ese costo real se tiene que calcular, ¿no?, para definir esta política. Si la mejor solución es un modelo de plantas centrales grandes térmicas, fenomenal. Tienen que estar todos los costos. También el ambiental, también el social. Tiene que estar el costo de exportar ese dólar al definir esa política. ¿Cómo va a funcionar la red de transmisión y distribución? Se tiene que definir ese costo. O sea, no es una solución fácil. Yo estaba leyendo esta semana un tema interesantísimo. Los activos de transmisión y distribución en Estados Unidos es 2 trillones de dólares. Actualizarlo a la nueva realidad son 5 trillones de dólares. ¿No merece la pena? No merece la pena continuar con ese modelo. Hay que romperlo. Hay que cambiar la regulación. Se tiene que adaptar a la realidad. Y eso no va a servir con parches. Independientemente de eso, que lo que va a hacer es generar más o menos costo al dominicano, la realidad es que las energías renovables hoy compiten. Hoy compiten en generación de gran escala y en autoconsumo. El tema es cuánto se va a facilitar o se va a dificultar esa transición, que es inevitable. Porque al final ese costo lo pagan los dominicanos. O sea, si la distribuidora hace más o menos caja, si tiene pérdida a final de año, se cubre con partida presupuestaria pública, que lo pagan los dominicanos y los residentes dominicanos y las empresas que tributamos en República Dominicana con los impuestos. Al final el Estado no genera dinero, ¿no? Lo que hace es colectar y redistribuir. Entonces, yo lo que veo es que para autoconsumo comercial, industrial y residencial, pues hoy es una realidad la generación distribuida que es
costo efectiva para el dominicano, por lo tanto lo es para el Estado. No verlo es otra cosa. La realidad no va a cambiar porque uno la vea o no. Entonces, pues si hay más facilidades, habrá más ahorro y habrá más competitividad del sector comercial e industrial. El dominicano podrá ahorrar más, tendrá más fondo de pensiones que se podrá invertir en infraestructura, tendrá más ahorros en bancos, lo colocará en más objetos de inversión, se generará más inversión. Yo creo que eso siempre beneficia. Y en utility scale, pues exactamente igual. Yo creo que hoy estamos viviendo una época de proyectos grandes que son competitivos, los precios cada vez van bajando más. En la fórmula, en lo que quiere hacer el gobierno, pues eso, se tiene que incluir el costo real, ¿no? De estar exportando dólar frente a dólar que tributa en República Dominicana con financiación local. Y también vamos a entrar en un modelo de proyectos de generación no tan grandes, más distribuidos, que integren otras tecnologías más actuales, ¿no? Para poder prestarles servicios a la red eléctrica. Que yo creo que es lo que vamos a ver. En autoconsumo yo veo que hay una capacidad por lo menos de 250, 300 megavatios adicionales en República Dominicana, comercial, industrial y residencial. Y para utility scale, pues depende del objetivo que se quiera fijar el país y la regulación, el marco regulatorio que exista, ¿no? Tanto a nivel de incentivos, si hay, como a nivel de reglas claras y de cómo va a operar el sistema, la regulación del sistema y la operación del sistema. Hoy hay muchísimos países que las reglas de juego que tenemos hoy, que son del 2007, 8, 9, 10, 11 y 12, pues las han ido actualizando y las penetraciones de las energías renovables, porque es rentable para la población, se ha incrementado una barbaridad, llegando al 100%. Obviamente tendremos que tener en cuenta la insularidad en República Dominicana, la necesidad de tener una red resiliente y funcional, operativa, segura, pero que las energías renovables van a jugar un rol fundamental es inevitable. Así es. Estamos de acuerdo con lo que expones. Realmente con tener más renovables en el sistema, pues también eso implicaría que en generación distribuida, por ejemplo, las empresas sean mucho más competitivas y eso también implicaría de que dejaría más ganancias al Estado. O sea, al final el gobierno te cobra un impuesto, el impuesto sobre la renta, sobre tus beneficios. O sea, si tú te haces más eficiente en tus operaciones, instalando energía renovable, reduciendo tu dependencia de los combustibles, con una tarifa eléctrica que permanece invariable desde el 2011, por temas que ya sabemos, a pesar de la fluctuación del precio del combustible, que si bien es cierto ha subido cerca de los $100 en algún momento, pues también ha bajado, inclusive se ha puesto negativo y la tarifa para todos los dominicanos permanece invariable. O sea que es inminente el lograr tener una normativa que facilite la entrada de más energía renovable al sistema. Agradeciendo la participación de todos a este panel, ahora vamos a pasar a una serie de preguntas que nos han hecho por aquí, por esta vía. Nos escriben desde México, el señor Ricardo Orozco, donde dice: en mi país se pretende frenar la interconexión de nuevas fuentes renovables, como fotovoltaicos y eólicos, debido a la baja en la demanda. Se argumenta que puede haber problemas de estabilidad ante algún disturbio en la red de transmisión. ¿Qué opinión tienen al respecto? Enrique, no sé si nos puedes apoyar con esa respuesta o cualquiera de los panelistas también. Bueno, yo creo que la opinión de todos es la misma, ¿no? Y es muy negativa. Al final no creo que haya mucha justificación y esas son de las cosas precisamente que pueden romper un mercado y asustar realmente a toda la inversión privada, ¿no? Que en el caso de México, digamos que el sector energético estaba dando un cambio sustancial, ¿no? Y todo el esquema de subastas que se venía llevando, súper competitivas, creo que habían puesto a México en una posición súper interesante desde el punto de vista de crecimiento de renovables, ¿no?
Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son muy peligrosas y sobre todo no creo que haya un argumento realmente técnico detrás que pudiera justificarlo, ¿no? Y menos hacerlo a nivel global en un sitio como México, cuando en realidad ya venían atacando ese tipo de problemas con otras medidas, ¿no? Como puede ser el caso de Baja California, que se exigían baterías. Hay mil formas de atacar un problema técnico mucho más eficientes que este tipo de medidas, ¿no? Que al final están lanzando un mensaje que creo que es muy preocupante para la inversión privada, ¿no? Y ya digo, al final México se venía beneficiando de la inversión privada en ese campo de los últimos años de una forma bastante, creo que interesante. Entonces, bueno, mi opinión muy negativa y esperemos que no se replique en ningún otro mercado en los que trabajamos, ¿no? Sí, así es. México es un referente en cuanto a la energía renovable y, y se debe seguir potencializando la instalación de más renovables y, sobre todo, si se va a parar el tema de la penetración que sea basado en estudios, como está sucediendo aquí en República Dominicana. Actualmente hay una limitación del 15%, hay que hacer estudios complementarios, pero hay que fijar por qué el 15% y por qué un 80 o un 70 o un 60, dependiendo del estudio que se haga. IRENA contempla de que la energía renovable aquí puede tener una penetración mucho mayor de la que tiene, que apenas ahora alcanzamos el 14% con una fluctuación grande por el tema de la energía hidroeléctrica. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuántos años puede tomar hasta que el almacenamiento de energía renovable provea la potencia firme que se necesite a un costo competitivo? César. Mira, esta pregunta es interesante porque la pregunta lleva al concepto de almacenamiento de energía, energy storage. O sea, el concepto que necesita la penetración de renovable es el concepto de almacenamiento de energía, donde la batería es una tecnología que ayuda en el concepto de energy storage. Entonces, yendo ya a la parte holística de la penetración de renovable y cómo permitir mayor mercado, el concepto se llama flexibilidad. O sea, tenemos que hablar de flexibilidad en el sistema. Y como todo lo decimos, la palabra clave es transición energética. O sea, nosotros no estamos del otro lado de donde queremos llegar. Estamos en el proceso de pasar por el proceso, valga la redundancia. Entonces, en este proceso de transición energética, el IEA, el International Energy Agency, tiene muy claro muchos estudios interesantes sobre flexibilidad y su coste en comparación con los estudios de cuando citan el doble coste de la renovable y todo lo que citan. No es cierto que tú necesitas por cada megavatio renovable instalar un megavatio térmico. Eso es un análisis más holístico y complejo. Tú tienes que ver la disponibilidad térmica que tienes que ver las redes que tienes, dónde está. Y en contexto ellos citan 4 grandes elementos que son línea de transmisión, plantas flexibles, térmicas flexibles, le exigen a las renovables cierta flexibilidad, pero hablan del parque térmico que sea flexible para ayudar en la operación estable del sistema, redes inteligentes para poder administrar esa demanda dinámica y el tema de almacenamiento donde citan la batería. Entonces, en su conjunto, la batería es parte de ese movimiento de almacenamiento de energía que lo que busca es lograr la estabilidad que se necesita en los sistemas para en conjunto con las centrales que se tienen ya de operación, por decirlo así, bajo despacho económico de potencia firme, tú puedas ir logrando un mix en el que tú puedas ir dándole mayor participación a la renovable hasta lograr a la aspiración de modelo económico de países ricos, zero carbon economy, y países en vía de desarrollo o con menos poder adquisitivo, low carbon economy. Pero realmente no podemos quitar la parte de transición. En la transición tecnológicamente, vuelvo y digo, en el sector energético vemos mucho swing. Vemos cómo de repente el petróleo estaba negativo y ahora está alto. Vemos cómo históricamente el gas estuvo caro, después estuvo barato. Entonces, lo que hay que ir viendo, los dos elementos nuevos en el modelo, que es el modelo ambiental y el modelo social, para ser sostenibles. En ese momento, las renovables juegan un rol importante. Y para poder gestionar mejor la renovable variable, el rol del energy storage de cara de la batería, que es lo que más se conoce, pero aquí podemos hablar muchísimo sobre el hidrógeno,
que es un elemento que está entrando en la ecuación, donde tú generas hidrógeno con renovable para tú eliminar emisiones. Al final es todo un balance energético, y en ese balance energético hay que tener en cuenta el concepto de almacenamiento de energía, pero el concepto de flexibilidad de las redes, que implica mallado de redes, tanto en distribución como en transmisión, que tiene un costo, pero cuando tú llevas la externalidad del ahorro y tú optimizas las térmicas, tú vas a lograr siempre ese equilibrio que tú debes tener para optimizar tu matriz desde la óptica ambiental y económica, sin perjudicar la calidad y la disponibilidad, que al final tú no puedes parar el desarrollo de la economía, el movimiento económico. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Las baterías tienen un papel primordial para el tema de regulación de frecuencia, inclusive para garantizar esa fluctuación del recurso variable de las renovables y tener plantas que puedan absorber rápidamente eh, esa variación. Tenemos otra pregunta aquí. Dice, ¿cuáles deben ser los factores claves para el éxito de una subasta o una licitación? Sabemos que próximamente el gobierno pretende lanzar una licitación para las distribuidoras que se ha pospuesto. No la han cancelado todavía, de unos 400 megavatios de energía renovable. Michelle, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuáles serían esos factores de éxito que se deben considerar? Bueno, diría, uno muy importante, hablábamos ahorita, era la estructura de precios, que serán las premisas para los bits que se van a presentar. Digamos que tenga cierta diversificación que te permita realmente la mayor cantidad de participantes posible en condiciones, digamos, no te diré que iguales, pero que les permita participar a todos y no favorezca ciertas condiciones. Algo importante, quizá debe tomar en cuenta, que creo que César tenía un conteo de todas las concesiones que están ya aplicadas, que se han hecho aplicaciones en CNE, tomar en cuenta la tendencia en cuanto a las zonas, porque evidentemente no, claro, el gobierno es que tiene que hacer análisis de cuáles son las zonas de mayor potencial, pero evidentemente si hay una tendencia en los que están aplicando es porque ellos también han hecho su propio análisis y estudios. Entonces, es muy importante que refleje correctamente dónde están los recursos renovables mejor identificados en el país, y dónde podría haber oportunidades de mejorar la infraestructura en transmisión ahí. Pero lo más importante es que dé oportunidad a todos de participar en las condiciones más iguales posibles y con una premisa para remitir las propuestas económicas que realmente reflejen los costos del tipo de energía en particular. O sea, y según el tipo de energía, cada uno su case by case, su estructura de precios. No algo que realmente los bidders tengan que proponer en unas condiciones que no le están dando un retorno a su inversión. O sea, eso es para mí algo clave, fundamental. No sé, sería bueno quizá Alfonso, no sé si tiene algún comentario sobre qué quisiera ver si tuviera que participar. Sí. Pues no ver lo que hemos visto en las dos últimas publicaciones que ha habido, que pues no sé si ha sido un error en la publicación o se retrayeron, pero tanto en la licitación de gas natural, que se presentó y se quitó de manera casi inmediata al día siguiente, como en la de renovables, en el primer borrador que se publicó de las recomendaciones, que eran el texto, la verdad es que no recomendaba, el texto mandaba dónde se tenían que instalar las plantas de generación, y en los dos casos, pues eso, si alguien quiere venir desde fuera para competir, lo va a ver muy raro, ¿no? Que definan exactamente dónde va a ser una planta de generación de gas natural de 600 megavatios o 3 puntos de inyección de proyectos fotovoltaicos y de energía eólica, especificando la subestación, pues es raro, porque la red tiene capacidad de absorber en muchísimos otros sitios energía de manera estable y segura, ¿no? Hoy en día hay 500 o 600 megavatios en no objeciones de la ETED aportadas. Entonces, la verdad es que cualquier empresa o cualquier proyecto que tenga no objeción para la interconexión se supone que puede generar de forma segura, por lo tanto tiene que tener igualdad de oportunidades que cualquier otro proyecto.
Entonces, si uno lo que quiere es precio, que es lo que, en teoría, para eso uno hace una licitación, pues lo que tiene que dejar son reglas claras e iguales. Quizá uno puede definir ciertos requerimientos, ¿no? A mí me parecería muy bien que a lo mejor un proyecto pues tenga una objeción a la interconexión. ¿Por qué? Porque si no, pues yo a lo mejor me voy a cualquier sitio de República Dominicana y supongo que voy a poder inyectar desde allá y a lo mejor tengo problemas ambientales o a lo mejor tengo problemas de conexión. Y al final el proyecto no se puede cumplir, ¿no? Comentaba Michelle algo importantísimo y es que la red de transmisión hoy juega un rol importantísimo porque si uno no tiene capacidad de evacuar, pues ¿qué va a hacer? No sé si va a haber tiempo suficiente como para que la ETED tenga un plan que permita la evacuación de muchísimos megavatios más adicionales. Si lo va a haber, se tendría que tener en cuenta para la licitación. Si no lo va a haber, pues los licitantes deberían de tener capacidad de evacuar, porque si no, pues sería una broma, ¿no? El proyecto no podría ejecutarse. O se vería afectado, se vería retrasado y sus condiciones de competencia en la licitación se verían perturbadas. Yo creo que eso se tendría que tener en cuenta de cara a la licitación. Por lo demás, pues se han visto cosas muy buenas en los pliegos y en las documentaciones. Lo único que pues es un poco raro, ¿no? Definir exactamente dónde tiene que evacuar una planta. Así es. Todo eso hay que tomarlo en consideración. Tengo algunas preguntas para Enrique. Dice, ¿de qué manera pueden los off-takers prever el futuro post-COVID y aprovechar para garantizar el suministro total o parcial con energía producida por renovables? Y también hay otra pregunta que dice, ¿cómo se acogería un cambio en la normativa para que las renovables utilicen un 3 a un 5% de capacidad instalada de sistemas para la regulación primaria de frecuencia, permitiendo tener una remuneración por el servicio prestado? Enrique, ¿cuál es tu opinión? Bueno, la primera, yo estoy justo del otro lado, ¿no? Del lado, soy contraparte del off-take como es, pero si fuera un potencial consumidor, creo que aprovecharía la situación y la excusa de lo que está pasando para negociar un mejor precio y conseguir una ventaja competitiva, ¿no? Yo creo que quizás es parecido a la bolsa, es buen momento para comprar, ¿no? Aunque la situación económica haya sido mala, pero ahora está baja, ¿no? Pues yo creo que es algo parecido, creo que es momento el spot de Dominicana no va a bajar de donde ha llegado en estos momentos, más bien todo lo contrario, el tiempo es cuánto tarda en repuntar. Entonces creo que en realidad es una buena ocasión para todos los grandes consumidores para mejorar sus contratos a futuro, ¿no? Y a largo plazo. Creo que es un momento que puede ser bastante bueno para ellos. Respecto al tema de alguna forma, remuneración por la regulación de frecuencia, yo creo que es un tema un poco más amplio que eso, ¿no? Yo creo que está ligado al tema del almacenamiento que comentaba antes César, ¿no? Para mí, quizá no lo hemos visto en República Dominicana tan claro, pero hay muchos sitios donde se está utilizando ya de forma masiva el almacenamiento de energía para proveer energía 24/7, ¿no? O si no 24/7, desde luego, la mayor parte del día y cuando el cliente tiene consumo. Y hay casos, bueno, nosotros tenemos algún caso un caso muy interesante en Hawái, se han planteado muchos casos a nivel mundial y están empezando a ser totalmente competitivas las baterías como sistema de almacenamiento. Lógicamente no puedes sustituir de un día para otro toda la energía térmica con energías renovables con almacenamiento, pero sí se puede establecer un plan para que eso vaya sucediendo, ¿no? Y uno de los puntos que puede ayudar es lo que comentaba en esta pregunta, ¿no? Al final, ahora mismo en República Dominicana se está remunerando la regulación de frecuencia primaria. ¿Por qué no permitir que un proyecto renovable que esté ya instalado o que se vaya a instalar en el futuro, pueda
pueda aportar regulación y sea remunerado, ¿no? Eso permitiría liberar quizás capacidades de las plantas que están aportando regulación. La regulación con baterías es muchísimo más eficiente y tiene una respuesta mucho más inmediata que una planta térmica o que una planta hidroeléctrica. Y creo que es una buena forma para testearlo, ¿no? No estás dando ningún incentivo, no estás generando unas condiciones que beneficien a una tecnología en concreto, simplemente le estás dejando participar de ese mercado de regulación de frecuencia, ¿no? Claro, y ante una tecnología que está en total evolución, es seguro que más adelante tendremos precios más competitivos y mayor capacidad de almacenamiento. Por último, quisiera que cada uno de ustedes me dé una conclusión sobre cómo ven los retos y las oportunidades, o sea, una conclusión de unos 2 minutos para ir cerrando ya el panel. Iniciamos con César, luego Michelle, Enrique y por último Alfonso. Bueno, mira, sí, primero gracias por todo este intercambio interesante entre colegas y expertos del sector. Mira, conclusión, yo lo veo positivo. Yo fuera pasando el evento post-COVID, que es un evento de todos, de todas las regiones, de todos los países, el sector, o sea, fuera pasando el evento post-COVID, yo veo un avance positivo hacia los retos que trae el nuevo sector eléctrico. Y te puedo citar 4 cosas. Ahí, como decía Michelle, tenemos toda la mesa, y aquí yo lo digo porque prácticamente porque Cano lo dice la GIZ, sabemos de que el sector está tratando de caminar hacia esa evolución que se necesita. Lo que pasa es que los cambios no son fáciles, y los cambios culturales tampoco, y los cambios regulatorios todos sabemos lo que implica. No obstante, hay aproximadamente 3.100, 3.200 megavatios concesionados de renovables, de lo cual hay construido 572 al día de hoy, lo cual es importante. Eso es renovable variable. Si le sumamos a eso los rooftop y le ponemos la hidroeléctrica, República Dominicana tiene entre 1.200 y 1.300 megavatios de energía renovable, lo cual representa una participación de un 12% en energía y aproximadamente un 12% en energía y un 27% en capacidad instalada al día de hoy. Tiene una base térmica importante a buenos precios. Tiene tecnología que puede servir para flexibilidad, motores. Entonces, desde la óptica tecnológica, la demanda que viene, que falta por crecer, República Dominicana está basada en que tiene recursos renovables buenos, solar y eólico, tiene una muy buena base térmica, 4.900 megavatios instalados en total con la renovable, donde tiene motores que pueden dar tecnología, puede ayudar a la flexibilidad, y tiene un potencial de 2.500 megavatios en concesión provisional y definitiva por venir, donde tienes que llegar a construir 1.100, 1.200 aproximadamente. Si la demanda térmica crece de forma orgánica y tú sigues a un 3-4% de crecimiento de demanda, y tú dejas la demanda térmica que va creciendo de forma orgánica por lo que hablamos de la transición, la flexibilidad y la potencia firme, tú deberías construir entre 1.000 y 1.300 megavatios de aquí al 2025 para llegar a la meta país, lo cual nos pone en una posición interesante. Tenemos recursos, redes, transmisión. Empresa de transmisión tiene planes de expansión, lo está ejecutando, tiene análisis, ha identificado los puntos, pero volvemos a lo que siempre hablamos, planificación consolidada, porque tú tienes que crecer en transmisión y en distribución, pero las EDES tienen su realidad. O sea, podemos hablar de tema histórico, pero al día de hoy las EDES tienen su realidad, pero también tienen departamento de innovación. Puedo citar que conozco proyectos piloto interesantes de Sur, que también de Norte están en eso. Te puedo decir que si tú miras las pérdidas, van en su gestión, van haciendo inversión en redes, en temas. Entonces, hay un movimiento global entre regulador con el interés, la distribuidora con el interés, transmisión puede hacer, pero el privado necesita tener esa planificación clara y el regulador, porque al final no hay dinero infinito. Entonces hay que ver cómo se focalizan los avances y hacia qué, tomando en cuenta 2 cosas importantes. El Caribe necesita resiliencia en sus redes, caso Puerto Rico, y las renovables te aportan independencia y seguridad energética. Eso se llama descentralización de cara a la geopolítica. Si tú tomas todas esas externalidades y las llevas a una mesa de planificación central, transmisión puede hacer una mejor gestión de sus recursos de planificación, distribuidor se puede planificar, el inversionista privado puede saber por dónde invierte los recursos,
y a su vez el regulador puede tener lo que se aspiraría, que es tener un departamento de innovación que va viendo la innovación antes de que llegue para tratar de acortar ese gap que hay siempre entre la tecnología y la regulación. Y en todo eso yo lo único que veo en República Dominicana que están todos los elementos para tener un futuro de impactos positivos de cara a lo que es el tema de sostenibilidad, al eje de cambio climático y el tema de resiliencia, que es lo que todo el mundo está apostando, y nuevas tecnologías disruptivas integradas en el modelo, creando nuevos empleos, nuevas formas de negocio y por ende generando un beneficio socioeconómico en un crecimiento alineado hacia un modelo sostenible. Así es. 100% de acuerdo contigo, César. Michelle, ¿cuál sería tu visión para cerrar 2 minutos? Bueno, César lo dijo todo, no le Sí. quedó nada a nadie, no le dejó nada a nadie. No, pero totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho César, no solamente de cara hacia el futuro, lo que ya vemos que están trabajando, que se está trabajando a nivel de distribución, de transmisión, de los reguladores, todo eso lo tenemos ahí, es bueno ver que ya está todo en proyecto. Aquí, además, yo agregaría que hemos demostrado la capacidad que tenemos de transformarnos, porque la matriz energética es realmente de años donde se decía que se diversifique, que se diversifique, que se diversifique. Hemos visto que en los últimos 7, 10 años realmente, claro, ha sido más la entrada de gas natural y no necesariamente el nivel de renovables que queremos, pero también hemos visto que renovables, y los proyectos quizás han estado struggling, digamos, en los últimos 7 años, pero finalmente hemos visto que los últimos 3 ya entraron a operar varios proyectos renovables. Yo creo que esa curva de aprendizaje que pasamos, que fue un poco dura, tomó tanto, bueno, ya la pasamos, ya ahora debe de fluir muchísimo mejor el desarrollo de proyectos renovables. Y por último, el reto ahí está, o sea, tenemos todos los proyectos, tenemos esa intención, tenemos una historia que demuestra que podemos. Lo que falta para el tema del gap entre tecnología y digamos, planificación o regulación es quizás timing. O sea, tenemos que meterle un poquito el acelerador, de que todo esto lo podamos lograr en el tiempo oportuno y no que cuando lo logremos ya pasó, ya estamos evolucionando a otro paso en términos de tecnología y de modelo de negocios y modelo financiero. Ahí es el tema, y yo diría, creo que alguien preguntaba cómo uno logra que no haya ese gap entre regulación y tecnología. Realmente no se puede lograr, pero sí se puede avanzar mucho teniendo una regulación flexible, que no una regulación que sea un espejo de un modelo del momento, o quizás muchas veces de un modelo de otro país, sino una regulación que si ahora es la oportunidad para, digamos que actualizarla, sea una regulación más flexible en el tiempo, que si va cambiando los modelos de negocio y va cambiando la tecnología, pues esa regulación soporte esos cambios y no nos genere ese cuello de botella. Eso sería lo que yo creo que puede aportar mucho. Totalmente, inclusive hay cosas que se pueden hacer vía un recurso administrativo. Sí, como bien se ha demostrado, hay temas de que no necesitan ir al Poder Ejecutivo para promulgarse, porque son cosas que están afectando el sector, están afectando la dinámica y ya está claro, o sea, no es necesario dilatar un poco lo que es hacer esos ajustes para que el sector renovable pueda seguir repuntando, porque el cambio climático no se detiene. Ha habido una recesión temporal, una ralentización de las emisiones, pero cuidado, que puede haber un repunte. Enrique, ¿cómo lo ves tú concluyendo? A ver, en general yo creo que lo veo bastante optimista. Creo que se ha avanzado bastante en República Dominicana con el tema de renovables y quizás hay que aprovechar esta situación tan particular para provocar cambios un poco más drásticos y que se empiece a hablar y a regular temas como movilidad eléctrica, almacenamiento y toda la parte más ligada a digitalización, ¿no? Hay un tema que es fundamental, que es que las reglas sean claras y todos los procesos sean serios. Yo creo que República Dominicana tiene un esquema de permisología francamente muy claro, quizás demasiado burocrático, que es algo que se podría simplificar bastante, y esa misma claridad en las reglas del juego para
para la parte de permisos debería aplicarse a futuras licitaciones, ¿no? Creo que es lo único que realmente puede cambiar todo, ¿no? Porque en el momento que tienes unas reglas claras y reglas del juego claras y la competitividad es demostrable, es mucho más fácil que tengas más players participando, más competitividad en las licitaciones y eso al final se traduce en mejores precios para la República Dominicana, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, el futuro es optimista para la República Dominicana en el tema de renovables. Sí que necesita alguna ayuda para quitar, bueno, los bottlenecks que hemos comentado, como puede ser el tema de la interconexión. También es verdad que la interconexión está copada por proyectos que no están construidos. Entonces, en algún momento hay que establecer un mecanismo para verificar la seriedad de esos proyectos, ¿no? Y en muchos mercados se hace a través de fianzas que, bueno, de alguna forma garantizan al menos que en el plazo que te están dando para ejecutar, por lo menos lo vas a intentar, ¿no? No digo que siempre se cumpla, pero por lo menos hay un compromiso de ejecutarlo, ¿no? Entonces, para mí esa es la clave, ¿no? Que haya unas reglas claras del juego y que se facilite la competitividad. Al final, si eso pasa, los agentes privados van a hacer el resto, ¿no? Y van a llevar buenos precios. Excelente. Retomar la demanda, tratar de recuperarla, porque poco a poco llegaremos a ese punto. Y Alfonso, tú como líder de Soventix, ¿cómo lo ves en este escenario? Estoy muy de acuerdo con lo que dice Enrique, de que verlo bajo un escenario optimista, donde República Dominicana realmente tiene los recursos, tiene la visión, se puede adaptar la normativa y estamos claros de que es un proceso, pero hay que ir acelerándolo para lograr cumplir con las metas. Bueno, lo primero, gracias. Lo primero es que en Soventix Caribbean tenemos un montón de líderes y yo simplemente llevo quizá un poquito más que el resto de la gente trabajando en la empresa. Tenemos un equipo, la verdad, que excepcional, lleno de emprendedores internos y que nos permiten seguir trabajando como lo estamos haciendo. Estamos en un sector en el que trabajamos porque queremos y entendemos que generamos un beneficio importantísimo para la sociedad, así que la verdad es una suerte. Estamos ahora mismo pasando pues este importante bache de COVID, pero es un bache más de los que nos vamos a encontrar. Puede haber repunte, tenemos que tener cuidado. El tema de pandemias es un tema que está desde hace 15 años en boca de todos los especialistas. Cada 3-4 meses sale un anuncio en CNN o en Fox News o en cualquier otra cadena multinacional americana. Esta vez simplemente se ha cumplido, ¿no? Eso nos da la oportunidad de definir quizá un modelo, pues, ¿cómo es, César? Descentralizado, digital y descarbonizado, ¿no? Que va a ser muchísimo más resiliente a este tipo de situaciones o a fenómenos generados por el cambio climático. Aquí, pues, hay muchísimas oportunidades de mejora. La problemática que yo comentaba no es tanto por los actores que están hoy en la mesa, sino por el choque que se produce en esa transición que es necesaria. El trabajo nuestro es no permitir que se genere estatismo, ¿no? Tiene que ser dinámico porque hoy la normativa no está adaptada a la realidad. Eso es normal. Lo que pasa es que cada vez nos movemos más rápido y si nos dormimos, pues dejamos de competir. Y República Dominicana yo creo que eso no se lo puede permitir. Vemos oportunidades en la transmisión. Yo creo que la transmisión esté controlada por el Estado puede tener sentido. El Estado puede mandar un mensaje clarísimo, por ejemplo, para un escenario de la licitación. No digo para esta, que en teoría iba a ocurrir ayer y ocurriría mañana. Los tiempos son obviamente irónicos. En teoría iba a ocurrir antes del periodo electoral, se supone que va a ocurrir post-periodo electoral. Tiene sentido postergarla después del periodo electoral. Pero imaginémonos que la licitación fuera en junio del año que viene. Pues si de aquí a junio del año que viene el gobierno sacara un plan de expansión de la red de transmisión que facilitara la interconexión de proyectos
en zonas con mayor recurso o donde se generaran otros impactos positivos a la sociedad dominicana, pues sería un mensaje muy claro, ¿no? Como ha habido expansión de redes de transmisión en México, que quizá no es el país más popular hoy en día, o en Colombia. Yo creo que eso es una oportunidad muy buena y ahí el gobierno puede mandar un mensaje clarísimo. También tiene que haber una redefinición del rol de las distribuidoras o una adaptación al rol natural de ellos en el contexto de hoy y mañana. Yo creo que eso va a ser inevitable y que eso se retrase lo único que va a generar es externalidades que paga la sociedad y eso no tiene como mucho sentido. Hacer eso de manera independiente no es una tarea fácil, ¿no? Estando el Estado en tantas ramas, ¿no?, de este subsector, es muy difícil. Pero bueno, se cometerán errores, eso va a ser normal. Lo único es que el trabajo de todos es participar e intentar que sea de la mejor manera posible el resultado. Lo que está claro es que la regulación de hoy pues es obsoleta. O sea, y cambiarlo no son ganas de fastidiar, cambiarlo es que si no nos fastidiamos todos al final. Todos los que vivimos en República Dominicana o tenemos actividades en República Dominicana. República Dominicana tiene que ser cada vez más competitiva y tenemos que ayudar todos en eso. Hay una parte que estamos dejando de lado un poquito, yo creo, la única que se le queda a César, el tema de bioenergía. Yo creo que proyectos de bioenergía, que no son muchos, están utilizando un recurso local que hoy puede ser un residuo. Hay que analizar con cuidado las externalidades de los mismos, pero hay varios que generan mucho impacto positivo, como puede ser el uso de biogás con residuos agrícolas y ganaderos. Se está hablando también ahora, por todo el problema que ha habido con el vertedero de la Duquesa, de proyectos de Waste to Energy. Me parecen muy buenos mientras se analicen de manera adecuada. Quemar basura es algo muy complicado tecnológicamente, limpiar los gases es algo muy complicado para no continuar básicamente pasando de polución sólida a polución en el aire. Las cenizas, si es difícil manejar las cenizas de una planta de carbón, dificilísimo. Las cenizas de una planta de Waste to Energy son dificilísimas de manejar, salvo que se utilice tecnología de plasma, que no es rentable. Generación distribuida, yo creo que no solo nos tenemos que quedar con cumplir la normativa actual, que hay resistencias de determinadas sedes. Yo creo que quizá porque no se ha llegado a un acuerdo adecuado, que es necesario, hay otras que lo están promoviendo de manera muy positiva. Otras no, la mayoría no lo están haciendo. Hoy el límite del 15% es absurdo, o sea, es una tontería. Desde el punto de vista técnico no se sostiene. No lo está haciendo en ningún otro país. República Dominicana adoptó una normativa de hace 10 años y cuando esa normativa en otros sitios como en California se adaptó y se actualizó, aquí no se ha hecho. Yo creo que eso es un error y supongo que a partir del nuevo gobierno que va a entrar en agosto, o sea, del partido actual o de la oposición, pues eso supongo que habrá una iniciativa para adaptar esa realidad, o sea, la normativa a esa realidad. La licitación, las reglas que sean claras. Hay muchos comentarios sobre incluir sistemas de baterías, puede ser. Mientras las reglas sean claras, yo creo que todas las personas, todas las empresas serias que participen en la licitación, pues estarán encantadas de utilizar tecnologías que aporten mejoras al sistema. Mientras las reglas sean iguales para todos, yo no creo que eso vaya a ser el problema. Que se incluya un 3, un 5 o un 10% de capacidad de regulación o mayor, yo creo que eso no será problema. Tiene que tener sentido, ¿no? Y la normativa tiene que ir de la mano con eso. Poner regulación con baterías sin más y que no se pague la potencia, pues no tiene mucho sentido. No solo la potencia de las baterías, la potencia que puede entregar el sistema. Un proyecto fotovoltaico, por ejemplo, en Colombia de 50 megavatios se le reconoce potencia en función de la tecnología que utiliza el proyecto fotovoltaico y se le paga.
Entonces, eso viene como parte de la regulación de la normativa actual, que es normal que ocurra este choque por la transición que estamos hablando. Lo único es que ninguno puede dejar de empujar a que se adapte. Sale demasiado costoso a todos los involucrados no actualizar la normativa. Y yo creo que aquí me quedo. Excelente, excelente. La verdad es que nos queda claro de que hay un panorama que promete con muchas oportunidades en República Dominicana de adaptación de la norma. Tenemos el recurso, hay voluntad, o sea que el ambiente, es bueno encontrar un ambiente optimista ante tanto pesimismo fuera del sector, ¿no? Con el tema del COVID y la realidad del sector salud. Agradecemos a todos la audiencia que se conectó. Realmente entendemos que ha sido muy provechoso el tiempo que hemos estado aquí. Agradecemos a nuestros expositores, César, Michelle, Enrique y Alfonso. Y los invitamos a que estén atentos a los próximos webinars que Energear estará dando por sus redes sociales. Para nosotros ha sido un honor moderar este panel y les deseo muy buenas tardes a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, y a Sofer también. Gracias a todos. Muchas gracias.